Callejas, soy parte del equipo de investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, una organización no gubernamental con 30 años de trabajo en el país y dedicada fundamentalmente a la investigación y estudios sobre la problemática económica, la problemática social del país y particularmente la problemática laboral, del empleo, del trabajo, del mundo del trabajo en Bolivia. Varios estudios, varias investigaciones que han tenido fundamentalmente que ser difundidos, compartidos, debatidos con diferentes organizaciones. Es el carácter que como institución siempre buscamos. Por eso que nos sentimos, o me siento honrado por participar en esta convocatoria. Lo que voy a compartir con ustedes es los resultados de varias investigaciones, encuestas, recoge también otras fuentes de información, datos estadísticos, para poder dar cuenta de cuál la situación del empleo, del trabajo en general en Bolivia. Para esto quiero destacar algunas advertencias. La primera, que la información que voy a utilizar combina información nuestra, proveniente de encuestas realizadas desde el año 2008, y voy a tomar fundamentalmente la encuesta del 2011 para justificar, para argumentar y para poder debatir esta situación que estamos planteando. También voy a tomar alguna información del Instituto Nacional de Estadísticas, aquella que obviamente está disponible, pero sobre todo información que sea creíble, y otra información que también nos permite sobre todo intentar reflexionar el por qué la situación actual del empleo en nuestro país. También es importante que ustedes conozcan, para efectos de investigación, para efectos de trabajo en general, que la información estadística, la información que se genera en nuestro país, particularmente hablo de lo que significa el empleo, es deficiente, tremendamente deficiente. Un instituto de estadísticas en el país que genera información con muchos problemas, con muchas limitaciones, utiliza muestras muy pequeñas que no permiten, por ejemplo, contar con información por departamentos, por municipios, menos por distritos u otras delimitaciones territoriales. Entonces, muy complicado utilizar información, pero sobre todo información, reitero, que sea creíble, que sea confiable. Bueno, con esa advertencia comencemos entonces. Yo los invito a poder en esta travesía, por decir así, sobre lo que es la problemática del empleo. Vamos a ver. Entonces, el título de esta presentación es ambicioso, debo reconocer, demasiado ambicioso, hablar de la situación del empleo en Bolivia. Quiero comenzar por el final de esta película, por el final de esta suerte de radiografía que quiero mostrar, que quiero compartir. Y este final tiene que ver con que actualmente en el país, en Bolivia, por lo menos mirando desde el ámbito urbano, que es la información que se dispone en mayor medida, estamos viviendo actualmente una crisis del empleo, una crisis estructural del empleo. Y cuando decimos estructural, estamos refiriéndonos a que es una crisis que tiene raíces, tiene causas grandes, macroeconómicas en este caso, que hacen complicado y difícil hablar de alternativas, de soluciones, en fin. Hace difícil el poder ver un horizonte, un futuro, con condiciones distintas. Y esta crisis estructural del empleo, fundamentalmente, desde nuestra lectura, desde las investigaciones que hemos realizado, se expresa concretamente en una pérdida de la calidad del empleo. Esta es una categoría que la hemos ido
creando, compartiendo en las presentaciones. Entonces, es una crisis de la calidad del empleo. No estamos hablando acá de una crisis de la generación. Empleo se genera, fuentes de trabajo se generan, menos, más, por tiempos, por momentos, por temporadas, por coyunturas, sí, se generan empleos. Sin embargo, lo que no se está generando, o muy poco, son los empleos de calidad. Pero esta crisis que estamos mencionando tiene dos elementos que son importantes destacar. La primera es que esta pérdida de la calidad de empleo se expresa en otra categoría, en otro hecho que tiene que ver con precariedad laboral. Es decir, empleos precarios, empleos muy precarios, que son los que se van generando en mayor medida. Y esta característica, penosamente, en el país se está generalizando. Por lo menos mirando un periodo un poco más concreto del 2001 hasta el 2011, con la información nuestra, con la información del INE, vemos que en varios sectores, rubros, actividades económicas, si hablamos de lo geográfico, en departamentos, en ciudades, etc., se ha ido generalizando. Inclusive el sector estatal, que es el llamado a generar empleos diferentes, adecuados, también está en este planteamiento que compartimos con ustedes. La precariedad laboral se ha generalizado. Pero lo más delicado, lo más preocupante, ya mirando también información para analizar, es que los empleos precarios extremos se han generalizado, o más bien, se están creando en mayor número. La información que tenemos para el 2011, reitero, con algunos años que no nos permite tener información más actualizada, nos muestra que entre el 2001 y el 2011 se han incrementado notoriamente estos empleos precarios extremos, de un 22% a un 51%. Esto quiere decir que más de la mitad de la población ocupada, por lo menos en el ámbito urbano, reitero, el ámbito urbano, que además es la mayor parte de la sociedad, del territorio boliviano, cuentan con empleos precarios extremos. Enseguida voy a mencionar a qué llamamos empleos precarios, extremos. Pero además esta precariedad extrema ha golpeado con mayor fuerza a las mujeres. 65% de las mujeres que estaban ocupadas el año 2011 tenían empleos precarios muy pobres, extremadamente precarios. Y aquí en la presentación habría que también decir que son los jóvenes, particularmente los jóvenes más educados, con mayor formación educativa, son los más afectados por estos empleos precarios extremos. Y claro, pero si a este final de película, hipótesis diríamos también, en términos más grandes, si uno dice, pero caramba, ¿qué pasó? En estos últimos años hemos tenido prosperidad económica, ha habido bonanza económica, un crecimiento económico considerable, por encima del 5% en promedio durante estos últimos años, mucha plata que tiene el país, es decir, las internacionales netas, una deuda externa que por lo menos hasta hace un tiempo atrás se disminuyó considerablemente, pero estamos bien económicamente, hay estabilidad económica, pero ¿y los empleos? Nuestro planteamiento es que hubo crecimiento económico sin empleo, y particularmente sin empleos de calidad. Aquí estoy planteando varias ideas, varias hipótesis que justamente ahora vamos a mostrarles con un poco más de detenimiento. ¿A qué llamamos empleo precario? Un concepto que, reitero, hemos ido construyendo, no es nuestro exclusivamente. Felizmente, entidades internacionales como la OIT, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, ya está recogiendo, ya habla de precariedad laboral, cosa que por lo menos antes del 2010 este concepto era muy poco compartido, muy poco analizado como tal. ¿Qué es un empleo precario?
es aquel empleo, aquella fuente laboral, aquella fuente de trabajo que tiene una persona, hombre, mujer, joven, en general, que no reúne o no presenta, no tiene ciertas características a las que denominamos condiciones de trabajo. Otra categoría importante para la investigación, para el estudio, condiciones laborales o condiciones de trabajo. ¿Cuáles son estas condiciones laborales? En primer lugar, las variables que utilizamos para decir esto es precario, no es precario, esto es extremadamente precario, en fin, la primera tiene que ver con estabilidad laboral. Es decir, si es un empleo precario, aquel empleo que es inestable, que no reúne esta condición de estabilidad, de permanencia, de continuidad laboral. Es un empleo inestable, temporal, a contrato fijo, consultorías, pasantías y todas esas formas y modalidades de contratación que han venido proliferando en el país. Ese es un empleo que tiene esa característica de precariedad. Es precario aquel empleo cuyos ingresos no alcanzan ni para cubrir la alimentación. ¿Sí? Utilizando un parámetro de la Organización Panamericana de la Salud, que también recoge de la Organización Mundial de la Salud, una persona y una familia de tipo de 5 personas necesita mínimamente una canasta normativa alimentaria, así se llama, que se construye a partir de indicadores en sentido de la cantidad de proteínas, nutrientes básicos que necesita una persona para no morirse, para no desfallecer después del trabajo y después de todas las faenas que uno pueda realizar. Bueno, en el país, penosamente los ingresos que se van generando están por debajo de esta canasta normativa alimentaria que, reitero, vamos a verlo con más detalle. Entonces, un empleo precario es aquel cuyos ingresos no alcanzan ni para la alimentación. En otros espacios nosotros decimos ni para la comida. No alcanza ni para la comida, es terrible esta figura que les estoy planteando en términos mucho más directos como tal. Es empleo precario también aquel que carece de seguridad social. Estamos hablando de un seguro de salud, de un seguro, no de atención gratuita en una consulta primaria, no, seguro de salud, que es un concepto mucho más amplio, está vinculado a protección social, está vinculado a seguridad social. Aquel empleo es precario cuando, por ejemplo, ese empleo no permite o no tiene condiciones como para aportar para la jubilación o para las pensiones que cuando uno sea mayor tenga mínimamente para poder seguir subsistiendo. Ese empleo precario, ya mirado desde los asalariados, aquel que tiene jornadas por encima de las 48 horas semanales. Varios rubros seguramente son ejemplos concretos donde se trabaja más de 48 horas. Pero también esto hay que sumar, y esta es la realidad que se va mostrando ahora con más fuerza, son aquellos empleos donde la jornada laboral ahora es variable. Los jóvenes, por ejemplo, en este momento están afrontando esta realidad de los mini contratos, trabajo por horas, trabajo a medio tiempo, trabajo de fin de semana, trabajo nocturno, en fin. Esa es otra forma también de precariedad, de deterioro de las condiciones de trabajo. Y es empleo precario aquel que no carece de derechos laborales. Hablemos, recogiendo esto que se va debatiendo en esta última coyuntura, sobre el doble aguinaldo. ¿Sí? Bastante se especula de cuánto se benefician con el doble aguinaldo, quiénes cobran. Los empresarios exageran en decir, por ejemplo, que con el doble aguinaldo, si cancelan, se van a ir a la quiebra, se van a cerrar, obligados a despedir trabajadores, bueno, y toda una serie de, discúlpenme el concepto, fantasías que van planteándose desde el punto de vista empresarial. Pero en general, la precariedad laboral en nuestro país también significa desconocimiento, conculcación, violación de derechos laborales. Bien, entonces ahora, con estos elementos, es importante preguntarse por qué esta precariedad laboral, por qué el empleo en nuestro país está perdiendo esa característica central que tiene que ver con la calidad del empleo. Un empleo adecuado, un empleo de calidad, o lo que dice la Constitución, un empleo digno. ¿Qué es un empleo digno? Quizás se acerque
a lo que nosotros estamos planteando, que es un empleo de calidad. ¿Cuáles son las causas? Y aquí permítame lanzar varias ideas, varios elementos. Esta no es digamos, un pensamiento, una construcción acabada, todavía hay que seguir trabajando. Nosotros creemos mucho en la creación colectiva, en la construcción colectiva del conocimiento. Una de las causas principales, el porqué de esta pérdida de la calidad del empleo, de este deterioro de la calidad del empleo, tiene que ver con que en estos últimos años particularmente se ha profundizado el patrón primario exportador. Se ha profundizado el carácter extractivista de la economía boliviana. Eso significa que actividades como la minería, los hidrocarburos particularmente, no solamente, son actividades que han ido concentrando el crecimiento económico, son actividades que han ido generando más recursos para el Estado boliviano, para el fisco, para financiar una serie de actividades, de políticas, en fin. Entonces, esta característica es a la que nosotros denominamos profundización, otros denominan reprimarización, es decir, en lugar de estar superando este carácter primario exportador de la economía boliviana, al contrario, más bien se ha ido profundizando. La información de estos últimos años nos muestra que entre un 80-82%, por ejemplo, el año 2014, se ha ido de las exportaciones, con un indicador concreto, se concentró fundamentalmente en hidrocarburos y en minería. Y un 17% las exportaciones que denominan como tradicionales, soya particularmente, y algunas confecciones, textiles, que son parte de esa exportación. En otras palabras, ¿de qué vive el país? ¿De qué vive el país? De minería e hidrocarburos fundamentalmente. Entonces, esta es una característica, como vamos a ver enseguida, que impide que la economía tenga otras condiciones como para poder cambiar también la situación del empleo. Asimismo, el crecimiento económico en ese marco de lo primario exportador, del carácter extractivista de la economía, etcétera, como ya dijimos, se concentró en estas dos actividades centrales, hidrocarburo y minería. Haciendo un ejercicio con el indicador más conocido, como es el Producto Interno Bruto, la cantidad de riqueza que se genera en el país, en diferentes sectores, rubros, en fin, como sabemos, el Producto Interno Bruto ha crecido, ya decíamos, por encima del 5%, particularmente en estos últimos años. Pero aquí un ejercicio medio atrevido. Si sacamos minería y hidrocarburos de este Producto Interno Bruto y nos quedamos con industria, nos quedamos con construcción, comercio, servicios, etc., el crecimiento económico, el PIB, en realidad, estuvo por debajo del 3%. ¿Bien? Actualmente, el ministro Arce Catacora, tomando el último semestre del año pasado y el primer semestre de este, está hablando que el PIB estaría por el orden del 5.23%. Pero sí, reitero, si sacamos minería, sacamos hidrocarburos, podemos darnos una sorpresa terrible, que el crecimiento económico en realidad ha sido menor. Entonces aquí estamos mostrando que hay una fuerte dependencia, cada vez más fuerte dependencia del extractivismo en la economía boliviana. Acá un gráfico con información hasta el 2012, la información mucho más consolidada, mucho más útil para poder hacer este análisis, nos muestra muy claramente lo siguiente. Los invito a ver, si me siguen con la vista también, la parte azul corresponde a hidrocarburos, y nos damos cuenta que la parte de abajo, entre el periodo 2002-2005, las exportaciones de hidrocarburos constituyen el 35% sobre el total de exportación, 35%. Pero entre el 2006 y el 2012, que coincide con el gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo actualmente, sube notoriamente al 46%, muy cerca de la mitad de las exportaciones bolivianas, solamente hidrocarburos. Y esto no es mayor novedad. Sabemos que somos una economía gasificada. Dependemos ahora de las exportaciones de gas, Brasil, Argentina, ahora hay al parecer un trato con Paraguay,
Nada raro que por el tema marítimo estemos vendiendo gas a Chile, pero es el gas, en este caso el recurso natural importante que está mostrándonos un incremento notorio de las exportaciones. Lo mismo con minerales, la franja roja del periodo 2002-2005, que era de un 14% sobre el total de exportaciones, se incrementa notoriamente al 23%. Y contrariamente, la parte verde, que corresponde a manufacturas, corresponde a industrias, corresponde a industrialización, aunque sea básica la que tenemos en el país, cae terriblemente, de un 45% del periodo anterior a el periodo 2006-2012 a un 27%. Bueno, los industriales, los empresarios deberían estar preocupados más por esto, más que por el doble aguinaldo. Deberían estar preocupados por esto, una caída notoria, muy fuerte de la industria, de las manufacturas, aquello que tiene valor agregado en el país. Las exportaciones han caído notoriamente. Y bueno, una franjita morada que corresponde a lo que significan las exportaciones agrícolas. No somos un país exportador de productos agrícolas. La quinoa quizá marca alguna diferencia, pero su incidencia es muy baja, por favor. Si seguimos con las causas un poquito más rápidamente también, para luego tener un espacio de intercambio con ustedes. Otra causa en general muy ligada a lo que estamos mencionando tiene que ver con que el país no ha superado hasta ahora esta débil industrialización que tenemos. Como economía capitalista atrasada, como economía capitalista con un bajo nivel de desarrollo, tenemos una débil industrialización en general. Recursos naturales, las manufacturas, en general, como tal. Un problema, reitero, que no se ha superado hasta ahora. Entre otras, por una ausencia de política de desarrollo industrial. Quizá la propuesta un poco más ambiciosa fue la de 1952, con el movimiento nacionalista revolucionario, cuando se planteó la sustitución de importación. Digo quizá, pero en el camino, en el trayecto, esto fue frustrándose y se concretó simplemente en el desarrollo de ciertos ejes, particularmente el oriente, algo en la minería, y ahí se quedó. ¿Sí? Entonces, esto no podemos superar. Pero encima, si vamos a las exportaciones anteriores, al gráfico anterior, algunos autores, algunos economistas que van reflexionando sobre esta situación, nos hablan incluso de que estaríamos viviendo un proceso de desindustrialización. O sea, las pocas industrias que tenemos se están debilitando por diferentes razones, son industrias muy dependientes de la exportación, ¿okay? Muy poco se orienta al mercado interno, a fortalecer el mercado interno, en fin. Entonces, imagínense, más eso, realmente el panorama, cuando hablamos de industria, de desarrollo industrial, es complicado. Y ahí está, lamentablemente, el empleo perdiendo. Bueno, un dato, también, solamente para dar como indicador importante de esta situación, tiene que ver con que, con registros de fondo de empresa, entre el 90 al 92% del total de empresas registradas, ahora nos habla más de 200.000 empresas en este año, son empresas unipersonales y micro y pequeñas empresas. Ese es nuestro aparato económico, ese es nuestro aparato productivo. Y aquí no quiero lanzar ningún juicio de valor, no quiero decir que las micro, las pequeñas empresas son deficientes, no. Ese es el aparato económico que tenemos en el país. Empresas grandes, apenas el 2 o 3% del total de empresas. Grandes. Medianas, entre un 6 y 7%. ¿Ve? Esa es nuestra situación. Ahí estamos datos de fondo de empresa para mostrar esta situación de lo que significa la débil industrialización en el país. Bueno, las ciudades crecen, otra causa importante, crecen las ciudades. Santa Cruz se vanagloria de ser la ciudad más grande, como capital, como departamento, La Paz también, Cochabamba asimismo, Cobija creció de manera terrible, pero están creciendo sin industrialización, están creciendo con economía terciaria. El comercio y servicios arrasa prácticamente la economía de las ciudades. Crece en la ciudad, sí, pero con economía terciaria. En el caso de La Paz, es un dato ya confirmado, 70% de la economía urbana paceña es comercio y servicios. ¿Dónde hay empleo?
Por tanto, en comercio y servicios. ¿En qué calidad? Vendedores, promotores de venta, impulsores, ¿sí? Trabajadores de servicios, personas para atender tiendas de internet. Ahí después hay empleo. ¿Qué clase de empleos son? Precarios. Vamos a ver ahora con un poquito más todavía. Bueno, entonces, solamente un poquito para combinar esto, en las ciudades principales del país, en el eje central, si miramos la manufactura, la construcción, la producción de energía, agua, entre otros, en el eje central, nos damos cuenta que estos se han estancado en el periodo 2001 y el 2010, por lo menos mirando se han estancado. Lo que han crecido es el comercio y servicios. La construcción quizá en estos últimos años sí, está viviendo un boom importante como tal. Vamos. Otras causas también tienen que ver con que en el país está vigente la flexibilización laboral. El gobierno de Evo Morales nos dice no, que hemos superado el 21060, hemos enterrado la flexibilización laboral. Ya no hay libre contratación. Claro, aplausos, claro. No es así, no es cierto. En la práctica, la flexibilización laboral está absolutamente vigente, bajo diferentes modalidades de contratación, el pago a destajo, el trabajo a medio tiempo, la precariedad laboral como indicador mayor, está absolutamente vigente y que pese, o no obstante más bien, la cantidad impresionante de normas laborales que tenemos en el país, más de 2.700 normas, decretos, leyes, una ley general de trabajo bien protectora de los derechos del trabajador. Pero pese a eso, la flexibilización corre en las empresas. En el propio Estado. El Estado en este momento es el principal violador de derechos laborales, el principal generador de empleo precario. Y no estoy exagerando al decir esto. Es el Estado el principal promotor de estas condiciones como tal. Bueno, se consolida también como otra causa la tercerización, la subcontratación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil ahora para una empresa, cualquier empresa, externalizar, tercerizar, subcontratar a otras empresas. Porque eso le permite ahorrar costos laborales, le permite tener mano de obra barata, fuerza de trabajo barata. Se externaliza permanentemente. El Estado es el principal. Los trillizos no se hizo con empresa propia, se hicieron a través de contratos con externos y muchas obras gigantescas, muchas obras. Y lo mismo con las empresas que tenemos en el país, permanentemente se externaliza, se subcontrata, y en esa situación los empleos que se generan son desprotegidos, sin derechos o con muy pocos, en fin, sin doble aguinaldo. Disculpen que vuelva a esto que hoy está sacando roncha algunos sectores en el país. Se consolida también la contratación, ya decíamos, de empresas privadas por parte del Estado. Una suerte de exageración. Recientemente en La Razón salió una lista enorme, larga, de los servicios que puede contratar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entre esos, empresas que pueden prestar una serie de servicios, desde los muy pequeños hasta servicios más grandes, pero fundamentalmente servicios que tienen que ver con la actividad principal de yacimientos, y eso es ilegal. Eso es ilegal. Una empresa no puede contratar a otra empresa en la misma actividad. Eso se llama en el mismo rubro en el que está trabajando. Otra cosa es contratar para que pinten toda la fábrica, otra cosa es contratar servicios de limpieza, eso es diferente. Pero en el mismo rubro, ¿sí?, en el mismo giro de la empresa, como dicen los abogados laboralistas, eso sencillamente es ilegal. Otra causa también tiene que ver con la persistencia del trabajo a domicilio. Es otro mundo a explorar, ¿sí? Básicamente mujeres que trabajan en su casa, trabajan en el hogar, por encargo de terceras personas. ¿Sí? Una asociación acá en Bolivia, una de las más grandes,
tiene más de 2.100 trabajadoras a domicilio. Tejen, ¿qué? Chompas de alpaca, guantes de alpaca, chalinas, en fin. Son trabajadores a domicilio. Pero la banca y otros proyectos las llaman microempresarias. Nada más falso. No son microempresarios, son trabajadores asalariados. Y esa forma se reproduce sin derechos y son empleo precario. La predominancia del pago a destajo, algo que también se ha impuesto en varios rubros, varios sectores. Te pago por lo que produces. Produces más chamarra, te pago más. Produces más esto, te pago más. Cosechas más coca, te pago más. ¿Sí? Ese es el pago a destajo. Esa forma también hace que el empleo precario se extienda y esto también permite una mayor explotación laboral. Se consolida, entre otras causas también, la figura del funcionario público o del servidor público. Con este gobierno se mantiene el estatuto del funcionario público. Y el estatuto del funcionario público es un estatuto que niega, restringe derechos laborales y por tanto aporta empleo precario. Por más que tengamos un ejército de funcionarios bien vestiditos, con corbata, muy bien, pero con empleos precarios. Empleos de corbata, ¿sí? Con empleo precario. Mientras el estatuto siga vigente, ¿sí? Se va a contribuir a precariedad laboral. La vigencia, ya decía también, de formas atípicas de contratación. Cada vez aparecen formas que a mí me llaman muchísimo la atención. Ayer nomás conversaba con un chofer de Zayotaxi y él me decía que 24ea. El 24eo es una forma propia del sector. Trabajan 24 horas y entregan una renta por el trabajo. ¿Dónde está normado eso? En ninguna parte. Eso es flexibilización laboral, ¿sí? Eso es precariedad laboral. Bueno, también la conculcación de derechos laborales, ya también lo mencioné, individuales, colectivos. La huelga sigue siendo prohibida en el país, pese a que la Constitución diga más o menos lo contrario. Una denuncia reciente de los maestros del magisterio potosino, descontaron casi la mitad de su sueldo, del salario, por haberse sumado a las marchas del Comité Cívico de Potosí. Eso es totalmente ilegal, es una aberración con relación a los derechos laborales, pero se hace. El gobierno lo hizo. ¿Quién hace algo? ¿Quién plantea algo en ese sentido? Eso es precarización. Eso es el no respeto o cumplimiento de los derechos laborales. Y esto ya prácticamente como elemento sería otra charla con ustedes acerca del mundo agrario, del mundo rural. Ya sabemos que la economía campesina desde hace buen tiempo atrás está debilitándose cada vez más, se está desestructurando, se impone el monocultivo, se impone la concentración en pocos productos en algunas regiones, en fin, mucha migración de por medio. Tenemos una economía campesina, entre otras cosas, prácticamente quebrada. Si no fuera el maíz, la papa y el altiplano y el maíz en los valles, la economía campesina realmente estaría en una crisis muy seria. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? La gente migra, sigue migrando a las ciudades y eso genera, entre otras cosas, presión en el mercado de trabajo. Presión en el mercado de trabajo y eso contribuye también a que las condiciones laborales no sean las adecuadas. Aquí un cuadro para mostrarles, ratificar en realidad esto del crecimiento económico y el empleo. Es un cuadro que todavía hay que seguir trabajando. La información a veces no permite una relación directa entre lo que es economía y empleo en este caso. Solamente voy a irme a algunos elementos como tal. En este año 2008, muy notorio, excepto el 2009, la economía boliviana, el crecimiento económico fue importante, por encima del 4 o 5% de crecimiento económico. Pero también el desempleo, por lo menos con datos nuestros, no ha disminuido en algún caso, pero se mantuvo en ciertos porcentajes altos, casi el 8% en promedio de tasa de desempleo. ¿Sí? Crece la economía, pero el desempleo bajó un poquito,
no en la medida de lo que se puede esperar. Pero lo más preocupante, los invito a la penúltima columna, el empleo precario extremo. Entre 2001, como ya les decía, pese a que la economía crece más, se incrementa o se mantiene un porcentaje alto el empleo precario extremo. O sea, los peores empleos son los que han ido proliferando pese a que hay más crecimiento económico, pese a que la economía está, digamos, gozando de buena salud, por así decir, en términos más generales como tal. Lo mismo pasa con el empleo informal. La economía ha crecido, pero la informalidad también, o se mantiene en ciertos porcentajes por encima del 55%. Bolivia ocupa el primer lugar en cuanto a empleo informal, informalidad en el país. Vamos. Bien, ahora sí las voy a marear con varios datos, un poco para seguir confirmando, corroborando, discutiendo, reflexionando sobre esto que hemos llamado de principio la precariedad laboral, este incremento de los empleos precarios extremos. El dato general, como ya también conocemos, según el INE, con datos del censo de 2012, nos plantea que la población económicamente activa suma alrededor de 4.700.000 personas. Esa es la población económicamente. Hasta ahí llega el INE. Si le preguntamos cuántos son asalariados, cuántos no son asalariados, cuál es la condición de trabajo, cuál es la situación de los salarios, en fin, esa información no está disponible. Pero los recogimos para tener una idea de la cantidad, casi la mitad de la población total del país es población económica activa, o sea que trabaja o está desocupada o está buscando trabajo en forma permanente. Recurro a la información nuestra que llega hasta el 2011 para ciudades principales del país. Con esta información y tomando en cuenta que para ese año había casi 2 millones, 1.944.000 personas en general, solo 15 de cada 100 ocupados tenían un buen empleo. 15 de cada 100. Y como ya estamos adelantando, el empleo precario extremo sube del 22% al 51% según esta información hasta el 2011. Esto, reitero, para ratificar lo que hablamos de precariedad laboral. Por favor. Bien, un cuadro solamente para mostrar el otro planteamiento que hicimos, de que esta precariedad laboral se ha ido extendiendo, se ha ido ampliando a otros sectores, a otros rubros económicos en el país. En este sentido, si miramos por sectores, el sector estatal, empresarial, semiempresarial, en general, tanto lo que llamamos el empleo precario medio como el empleo precario extremo, sencillamente se ha ido incrementando. Y el buen empleo, el empleo adecuado, fíjense, el empleo no precario, es el sector estatal el que mostraría un mayor porcentaje el año 2011, sí, que mantiene entre un 50 y 52%. Pero los otros, el empresarial, el semi-empresarial, etcétera, no precisamente muestran este panorama. O presentan empleo precario moderado o presentan el empleo precario extremo. Y llamo la atención, no sé si me siguen atrás, sobre todo con los números, el sector familiar, que es el sector importante, lo que se llama el sector informal urbano, incrementó notoriamente el empleo precario extremo. 75% sube, se incrementa hacia el 2011. Este cuadro nos está simplemente ratificando, reitero, esto que planteamos al principio, mayor precariedad laboral. Quiero también compartir con ustedes recientes investigaciones acerca de empleo juvenil. Dijimos al principio que junto a las mujeres, los jóvenes son los más afectados por esta precariedad laboral. Y esta investigación, hasta el 2011, también nos permite ver que en el caso específico de los jóvenes, la precariedad laboral es altísima. 93% de los jóvenes en La Paz, ¿sí?, en La Paz, tenían empleos precarios, o sea, inestables o con bajos ingresos, sin seguridad social, sin derechos laborales, algunas de esas características que también mostramos en un primer momento.
Si nos fijamos rápidamente, de 15 a 24 horas, fíjense la franja celeste y la franja morada, sumando todo eso, es justamente lo que nos está mostrando esta alta precariedad laboral que afecta a los jóvenes paseños. Lo mismo en el caso del alto, mucho más alto todavía, más alto en el alto. 97% de los jóvenes alteñas, tenían empleo precario. Y empleo precario extremo, esto es para el 2013, y también mirando por rubros, por ramas de actividad, nos encontramos en general que casi en todos los sectores, vemos la parte verde, es la parte más grande que hace a la calidad del empleo en los jóvenes. Mayor precariedad laboral, 2013, información, repito, que también nos está ratificando esto que señalamos en el nivel 1. Otras características del empleo urbano, con datos para el 2011, información nuestra, muy rápidamente. ¿Dónde hay más empleo? En el sector informal. Ahí hay más empleo. O sea, las pequeñas empresas, microempresas, actividades de servicios, pero en pequeña escala. Ahí se genera más empleo. 60-65% están trabajando en este sector. Las mujeres, impresionante. 67%. En el alto, mucho más impresionante, 87% de las mujeres alteñas están en el sector informal. Y el sector informal no es un paraíso, no es un lugar donde caramba tenga las mejores condiciones, tenga seguridad social, buenos ingresos, no. No, el comercio minorista es justamente el ejemplo más claro del carácter de subsistencia que tienen estas actividades. Hay más empleo en el sector terciario, ya también adelantábamos sobre esto, en comercio y servicios, más del 60% de la gente ocupada está en estas actividades. Más trabajadores asalariados, una característica muy particular del mercado de trabajo urbano en nuestro país, contrariamente a lo que dice el gobierno, que asalariados son menos, los obreros son un poquito más y no existen. No es cierto. No es cierto. Hay más asalariados en el país, por encima del 50%. 55, 56% es el porcentaje grande de ocupados en carácter de asalariados. Lo mismo, otra característica, en lo que hace a esto, al mercado de trabajo urbano. Más empleos que se generan en aquellos puestos de trabajo de menor calificación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Hay más empleos donde no se exige calificación laboral. Y esta es una muy mala noticia para ustedes, profesionales, futuros profesionales, estudiantes, ¿sí? Cada vez tenemos más profesionales, más egresados, 170.000 egresan, se titulan cada año de todas las universidades del país, privadas y públicas. ¿Dónde va esa cantidad? ¿Dónde va? ¿Dónde consiguen trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿En el área que les corresponde? ¿El arquitecto en arquitectura? ¿La trabajadora social en trabajo social? No precisamente. Datos de Fundapro, no nuestros, muestran un drama terrible respecto a la situación del empleo para profesionales. ¿Sí? Vamos, por favor. Otros datos también nos muestran que en el caso del empleo juvenil, muy rápidamente, para que vean que el empleo juvenil no escapa a esta situación que hemos pintado. Los jóvenes están trabajando más en el sector informal, están trabajando más en el comercio y servicios, están trabajando más en aquellos puestos de trabajo poco o nada calificados, ya les decía, ¿sí? Muy mala noticia para ustedes. Más como trabajadores asalariados, emprendedores no precisamente, pero en el país insistimos con proyectos de emprendimientos. Seguimos insistiendo con proyectos de emprendedores. Hay que ser emprendedores, hay que ser empresarios jóvenes. No es fácil, eso no es cuestión de capacitación, es otra cosa. ¿Qué tenemos más jóvenes? Asalariados. Vamos, por favor. Más empleo informal, ya decía. Esta información hasta el 2010 nos muestra muy claramente cómo la parte roja guinda, digamos, se ha ido manteniendo en el tiempo, desde el 2001 hasta el 2010, en porcentaje por encima
del 55% de empleo informal. El empleo formal también no ha ido cambiando en general entre un 35% hasta un 33-34% de empleo formal. Tenemos más empleo informal. Y en el empleo informal, en todo este color rojo y guindo, los empleos que se generan no son empleos adecuados, no son empleos de calidad, son más precarios que otra cosa. Vamos. Otro cuadro, ahora sí, voy a recurrir a datos del Instituto Nacional de Estadística, para que no me digan, o no nos digan, pero caramba, el CER las inventa todos estos datos. Vayamos a información oficial. Con la información oficial muy claramente notamos también que hay más empleo informal y más empleo asalariado. Vamos al empleo informal, la suma de todas aquellas personas ocupadas en el sector familiar y en el sector semi-empresarial. Hacemos la suma entre 38 más 18, 56, 57% de empleo informal. Bueno, el INE, la información oficial, ratifica que en nuestro país tenemos más empleo informal. ¿Sí? Más empleo asalariado, fíjense la parte de abajo, asalariados, tanto hombres como mujeres, por encima del 50%, y en total 53, casi 54% de la gente ocupada en el país son asalariados. Pero el vicepresidente dice lo contrario. Don Álvaro García Lidera dijo, no, menos asalariados, menos obreros, los obreros son unos privilegiados. No es cierto. A veces mucho discurso, mucha fe partidaria, antes que análisis más serio, mínimamente argumentado con algunos datos. Por favor. Hablemos de desempleo. Hemos hablado de precariedad laboral, de la calidad de los empleos, ahora hablemos de desempleo, que es el otro problema, no el único, obviamente, importante. Muy rápidamente, según datos nuestros también, la tasa de desempleo entre el 2001 y el 2011 se ha ido manteniendo por encima del 8%. En 2011 particularmente, 7.9% fue la tasa de desempleo, frente a la versión oficial que habla del 3.2%. En general, sí notamos que el desempleo ha disminuyó, pero no en la proporción que los datos oficiales mencionan. ¿A qué se debió esta disminución del desempleo? Es una buena pregunta. ¿Hay menos desempleo? Sí. ¿A qué se debió? ¿Hay más empleo? ¿Hay políticas de empleo de parte del Estado? ¿Hay proyectos, programas que están mejorando la generación de empleo? No precisamente. Entonces hemos ido viendo, y esto también son algunas hipótesis, se debe fundamentalmente al desaliento. Los jóvenes sobre todo se desalientan. Tanto en La Paz y el Alto, recientes investigadores nos muestran eso, los jóvenes han salido del mercado laboral, desanimados, desalentados, siguen estudiando, prefieren ser hijos de papá y mamá, a estar en esa odisea de encontrar un buen trabajo. Y eso, el indicador más, digamos, adecuado para medir el desaliento es la inactividad. Se incrementó la inactividad laboral. Es decir, aquellos que no trabajan, no hacen nada. Se incrementó. En jóvenes, en mujeres particularmente. ¿Ven? Hay desaliento económico. Hay un incremento, ya recién, de la inactividad. La migración internacional. Entre 2007 y 2003, 2007, 2008, alrededor de 650.000 bolivianos salieron del país hacia España. Más de medio millón. A Chile, en estos últimos años, desde el 2010 hasta datos de marzo de este año, en Chile ya hay alrededor de 45.000 bolivianos, cuando antes había menos de 10.000. Más migración. A Río de Janeiro, Sao Paulo, continúa la migración laboral, o por razones laborales. Argentina, Buenos Aires y otros países, pero fundamentalmente estos que nos muestran que la migración también es una forma de disminución del desempleo. Y la mayor inserción de las mujeres, pero mujeres que están ingresando con mucha fuerza al mercado laboral y no precisamente en actividades que les permitan continuidad, les permitan permanencia, o se cobijan finalmente en el sector informal. Estas son algunas de las causas que nos permiten explicar por qué bajó el desempleo. ¿Vamos? Bien,
Vamos con datos del INE otra vez, para que veamos que el desempleo no es solamente una cuestión de reflexión nuestra. Datos del INE nos muestran lo siguiente. Efectivamente, en 2012 el desempleo fue bajo, 3.2% de tasa de desempleo. En hombres menor que en el caso de las mujeres. Ojo, el INE nunca va a hablar de que las mujeres tienen más desempleo. 4.4%, nunca lo dijo. No lo dice, no les conviene políticamente. 4.4%, vamos por favor. El desempleo, de acuerdo a información nuestra, pero también reflexiones nuestras, afecta más a los jóvenes, a las mujeres, a los más educados y a los más pobres. Eso tampoco se dice. Siempre se dice el desempleo bajó, el país es un paraíso, el país tiene la más baja tasa de desempleo, eso se dice. Pero nunca se dice que los jóvenes son los más afectados, por ejemplo. Vamos a algunos datos. En 2011, en jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo era casi el doble de la tasa de desempleo a nivel general. También este desempleo en mujeres cercano al 10%, 9.5% de tasa de desempleo. ¿Sí? Los más pobres, en el quintil más pobre, para manejar este indicador, 12.7%, cercano al 13% de tasa de desempleo, casi también duplicando la tasa promedio de desocupación. La gente con educación superior, la más afectada por el desempleo, un poco más del 10% de tasa de desempleo. ¿Sí? En mujeres, más todavía. En mujeres educadas, en mujeres más educadas, 11.7% de tasa de desempleo. Bueno, esto nos lleva a una reflexión importante, sobre todo para ustedes, gente ligada a la universidad, pero también a organizaciones sociales. Tener un mayor nivel educativo en este momento no es garantía de tener un empleo y sobre todo de un buen empleo, no es garantía. Tener un título no es garantía, no es que al día siguiente nos van a dar un buen trabajo. Tener una maestría o un doctorado no es garantía. Con lo que no quiero decir con esto que estudiar, tener una profesión es importante. Por supuesto que es muy importante, muy importante. Pero en términos de empleo debemos reflexionar sobre esto. Sin embargo, las universidades siguen formando ciegamente profesionales. Más auditores, más abogados, más arquitectos, más ingenieros en varias áreas, en fin, hay empleo para esa cantidad de abogados, auditores, contadores, ¿sí?, que egresan permanentemente de las universidades del país. No. ¿Qué estamos formando? ¿Para qué estamos formando profesionales? ¿Sí? Además de discutir la calidad de la educación, que es otro tema importante también para poder hablar sobre esto. Bueno, y un dato complementario en cuanto a desempleo: la mitad de las personas en ese año tardaban más de 6 meses para encontrar una fuente de trabajo. Otro indicador que nos muestra cómo estaba esta situación. Vamos otra vez a los datos oficiales para ver contrastar un poco la información nuestra con la del INE. La parte amarilla, la parte pintada, nos muestra claramente lo siguiente: la tasa de desempleo en los más ilustrados, en los más educados, fue superior a la tasa de desempleo que permanentemente menciona el gobierno, de 3.2%. Fue 4.6%. ¿Qué quiere decir eso? Que el desempleo afecta más a los más educados. Vamos. Lo mismo con los más pobres. La tasa de desempleo femenino, por ejemplo, hablemos del desempleo de las mujeres, 7.7%. Datos del INE. Esto no se menciona, esto no se difunde, porque no les conviene, reitero, políticamente no les conviene al actual gobierno. El desempleo afecta más a las mujeres, clarito, muy claro, como tal. Lo mismo que en el caso de los más pobres, 5.4% de tasa de desempleo entre los más pobres, por encima de la tasa que se menciona permanentemente. Vamos. También para compartir con ustedes información sobre empleo juvenil. Desempleo juvenil en La Paz, información levantada conjuntamente con el gobierno municipal de La Paz para el año 2012, nos muestran datos terribles. Sí,
Me siguen por favor con la línea morada, morada azul. La tasa de desempleo en 2012, ¿sí?, era del 21.3% de desempleo juvenil. Es decir, 21% de desempleados jóvenes de 15 a 24 años en el país. ¿Sí? Y en el caso de los adultos de 25 y más, un poquito menos, 7.7, pero está muy claro que el desempleo golpea más a los jóvenes. En el alto, de la misma manera, mostramos, por ejemplo, que si miramos por el nivel educativo, los alteños y alteñas jóvenes con educación superior, fíjense, la línea roja, la roja guinda, como tal, en el caso de las mujeres, era del 27% de desempleo ilustrado. Las jóvenes alteñas las más afectadas por el desempleo ilustrado. Y los varones no se quedan atrás con 12.8%, no, 12.8%, perdón, como tasa de desempleo también, pero notoriamente el desempleo golpea más a aquella gente con mayor nivel educativo, sobre todo los jóvenes. Subempleo, mucho más grave, como está en el título, que el desempleo. Del subempleo se habla poco, muy poco. El subempleo se puede medir de dos maneras: subempleo visible y subempleo invisible. El subempleo invisible, muy fácil, se mide por horas de trabajo. Cuanto menos horas se trabaja, es subempleo visible. Así de correr, menos de 35 horas a la semana. Eso es subempleo visible, que se puede medir concretamente y en forma mucho más directa. Con esa información, 22% de la población ocupada el año 2011 estaba subempleada bajo estas características. Pero lo más grave es el subempleo invisible. ¿Cuál es el invisible? Aquel que, donde no importan las horas de trabajo, o generalmente más horas de trabajo, pero lo que se gana no alcanza ni para la alimentación, ni para la comida, así de directo, como tal. 58% del año 2011 estaba en esa situación. Pueden trabajar muchas horas, pero lo que ganan, reitero, lo que se obtiene como ingreso no alcanza para cubrir una canasta alimentaria. Entre los obreros, porcentaje mucho más alto, 71%, y las trabajadoras del hogar, poco más del 80%, como ejemplos concretos, en fin. Y el otro indicador importante que hemos estado utilizando tiene que ver con la subutilización global. ¿Qué pasa si sumamos a los desempleados y a la gente que quiere trabajar más horas, pero no puede? ¿Sí? Por varias razones, no por culpa suya, sino más bien por la característica que presenta el mercado laboral. Sumando y haciendo este ejercicio, 54% de los ocupados o desocupados en el país estaban subutilizados. Bueno, algo también que nos está mostrando algo mucho más grave, mucho más complicado que el propio desempleo. La calidad del empleo, vamos cerrando con toda esta información. Hablemos de inestabilidad laboral, que es el otro indicador que les planteaba al principio, como un indicador, como una variable más bien, como tal. Afecta la inestabilidad de eso de empleos temporales, empleos por un tiempito, a contrato, en fin. En general afecta a más de la mitad, de la población ocupada. Es decir, esa mitad está en esa situación de empleos temporales, eventuales, en fin. En 2011, entre los obreros, solamente como un ejemplo, 55 de cada 100 obreros estaban en esta situación, con empleos eventuales. Mayor inestabilidad en la construcción, también como ejemplo simplemente, en el transporte, en la manufactura, en el comercio, en fin. Y claro, con esta vigencia de la flexibilización laboral, la inestabilidad, los despidos sin beneficios sociales se ha ido incrementando y con ello también la inestabilidad laboral. Hablemos de ingresos, con también datos al 2011, ¿sí? Datos que no porque sean un poquito atrasados, no permitan reflejar esta situación. Muy bajos ingresos en general. En 2011 el promedio estaba por 1.883 bolivianos. La última información del INE nos habla un poco más de 3.000 bolivianos el promedio de ingresos en todo el país, pero este cambio
no precisamente muestra una mejora sustancial en los ingresos. Un obrero ganaba en promedio, es la cantidad que se menciona acá, de 1.732 bolivianos. Una tercera parte de los ocupados ganaban hasta ese momento por debajo o igual a un salario mínimo nacional en ese año de 814 bolivianos, ¿sí? Para dar cuenta solamente los ingresos que se generan por un empleo. 64, casi 65% ganaban menos del valor de una canasta normativa alimentaria, ya les también adelantaba sobre eso. Eso también nos permite mirar el subempleo. Las mujeres ganaban el 56% de lo que ganaba un hombre. Hay aquí una fuerte discriminación salarial de ingresos en contra de la mujer. La mujer gana en general menos que el varón. El hombre gana 1.000 bolivianos y la mujer gana 560 hasta 600 bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer gana menos que el varón? ¿Trabaja menos? ¿Rinde menos? ¿Tiene menos capacidad? ¿Qué? ¿Sí? Ahí podemos hacer varias preguntas con relación a esto. Nosotros creemos que es el mercado laboral quien impone ciertos puestos de trabajo, ciertos empleos a las mujeres, y eso hace que las mujeres ganen menos que los varones. Por favor. Bajos salarios con información del INE. Me voy a la franja celeste, pintada en celeste, y la franja amarilla. La franja celeste nos muestra claramente hasta el 2011 que en general, ya les decía, el salario está por encima, o los salarios por encima de 3.250 bolivianos. ¿Sí? Está bien. Uno dice, sí, se han incrementado los salarios, sí, sí. Pero los salarios, si los miramos así nominalmente, no nos dice mucho. Es importante el ejercicio de que esos salarios se conviertan en salarios reales. Es decir, aquel salario, aquel ingreso, en términos de que nos permita ver si eso, en qué se expresa, en qué cantidad de productos, servicios se expresan a favor del trabajador o de la trabajadora. Haciendo este ejercicio de los salarios reales, vamos a ver que, por ejemplo, el promedio de 3.256 se convierte en 1.401 bolivianos como salario real. Esa es lo evidente en términos de preguntarnos que lo que gano, ¿para qué me alcanza? Puedo ganar más, pero ¿para qué me alcanza? Puedo ganar 10.000 bolivianos, pero ¿cuánto compro con eso? ¿Cuánto compro con eso? Esa relación nos permite ver los salarios reales. Y muy rápidamente, entre los profesionales, obreros, en fin, notamos muy claramente que los salarios reales han disminuido, se han congelado en algunos casos entre el 2006 y entre el 2012 con información oficial. Un ejemplo concreto, por ejemplo, en el caso de los empleados. En general, el salario real es de 1.278 bolivianos, entre los obreros 764 bolivianos como salario real. Aquello que efectivamente alcance para comprar, repito, algunos productos, algunos servicios. Vamos, por favor. Esto fue en el sector privado. Vamos al sector público, peor. Los salarios son más bajos en el sector público. Miramos los reales, por ejemplo, profesionales y técnicos, 978 bolivianos de salario real. Terrible. Una mala noticia también para ustedes. Salarios reales muy bajos para los profesionales. Entre los obreros es lo mismo. Por ejemplo, 1.124, un poquito más, pero son salarios reales bajos. Esta es información del INE, para mostrarnos que los ingresos, los salarios, están también deprimidos o pasando por una etapa que nos muestra un proceso de precariedad laboral. Los salarios en general son muy bajos. Este ejercicio nos permite mostrar, por ejemplo, que entre el 2006 y el 2013, hacer este ejercicio con la parte pintada en amarillo, la canasta, el salario mínimo nacional no ha tenido mayor modificación. El gobierno permanentemente dice, no, el mínimo nacional se ha casi triplicado. Casi triplicado. Nosotros vemos también que no, y este dato de información oficial. En 2006 equivalía el mínimo nacional con relación a la canasta alimentaria, equivalía al 46%, casi 47%. El año 2013 eso sube un poquito al 56%. ¿Dónde se triplicó? ¿Dónde se triplicó el mínimo nacional? Claro, en términos nominales sí, sí, pero en términos de lo que significa
una canasta normativa alimentaria, es decir, aquello que alcance por lo menos para alimentación. No, la información nos muestra más bien un ejercicio distinto. Menor acceso a la seguridad social, también otro indicador importante, otra variable, perdón, no indicador. Pocos trabajadores, pocos ocupados tienen seguridad social, particularmente la de largo plazo. En 2011, casi 80% no tenían seguridad social de largo plazo, si no aportaban para su jubilación, no aportaban al sistema de pensión, eso quiero decir, no aportaban a las AFP ahora y a la gestora pública de seguridad social. Solo un 42% de los afiliados aportaban regularmente. De los que aportan en general, solo 42% aportaban de manera regular. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene empleo eventual, empleo temporal, a contrato, consultoría individual, consultoría por producto, etcétera, etcétera, no le permite aportar en forma permanente y regular. Claro, en el tiempo eso es contraproducente. En el caso mío, disculpen que ponga el ejemplo mío, yo tengo casi 30 años de trabajo y de esos 30 años solo he aportado 18 años. Debería idealmente aportar los mismos 30 años, no lo hice, porque estaba como consultor, estaba en un proyecto, estaba en un programa, estaba de facilitador en algún evento, en fin, y no aportaba. Por eso seguramente es característica de muchos profesionales, en sentido de que no están, por ejemplo, regularmente aportando al sistema de pensión. Bueno, no voy a entrar más en detalles en este caso. 38% de los trabajadores asalariados específicamente aportaban concretamente, pero aquí, además de la información estadística, hay algo que quiero compartir con ustedes de manera clara, transparente. Por más que aportemos a la jubilación, aportemos al sistema de pensiones, las rentas, las pensiones que paga el actual sistema son bajas. Y a futuro, para ustedes los jóvenes sobre todo, las pensiones de jubilación a futuro van a ser miserables, ni siquiera bajas, van a ser miserables. Por un elemento que espero que se pueda recoger. Los trabajadores actuales tienen la pequeña ventaja de haber aportado al sistema antiguo. Eso se llama o se traduce en una compensación de cotizaciones. Con eso les permite tener un poquito más de jubilación. Está bien, los jóvenes de ahora que están aportando solamente a la AFP o están aportando al actual sistema, no tienen ese aporte, entre comillas, pequeña ventaja, no lo van a tener. A futuro sus rentas van a ser miserables, por debajo del 30% de lo que ganan actualmente. Si un profesional gana hoy día entre 10.000, a futuro se va a jubilar con 3.000. Una directora del materno infantil, directora de hace unas 2 gestiones atrás, ganaba 13.500 bolivianos. Fíjense, 13.500 bolivianos. ¿Con cuánto creen que se ha jubilado? 3.200 bolivianos. Esas son rentas miserables. Ese es el sistema de pensiones actual con este gobierno, llamado Sistema Integral de Pensiones. Entonces, más allá de la información estadística, el sistema actual tampoco asegura una buena jubilación, una jubilación digna, llamémosla así. Entonces, hay un futuro muy comprometido de por medio. Datos muy rápidos de cuántos están afiliados al sistema de pensión. De 97 y 2013, por lo menos, ha crecido de manera considerable la cantidad de afiliados al sistema de pensión, ¿sí? De 328.000 a un poco más de 1.600.000 afiliados. Pero, ¿cuántos aportan regularmente? Ahí no sube mucho, casi se duplica, nada más, ¿sí? De 328.000 a 650.000, quizá un poquito más, ahora 700.000, de gente que aporta regularmente. ¿Qué quiere decir eso? Nos está mostrando que los empleos que se tienen actualmente no aseguran un empleo continuo, permanente, de tal modo que también nos permitan aportar regularmente. ¿Sí? Algunas reflexiones, con esto concluyo. Muchas gracias por la paciencia, por escucharme. Algunas reflexiones. La primera reflexión es que en el corto, mediano plazo, para no ir muy lejos, cuando hablan de futuro, ¿hasta cuándo el futuro? En el corto y mediano plazo, 10 años más o menos, esta situación
estas tendencias del empleo actual, de mayor informalidad, mayor precariedad, más trabajo en comercio y servicios, más trabajo en puestos de menor calificación laboral, no va a cambiar. No va a cambiar. Sobre todo para los jóvenes, no va a cambiar. Ayer compartía con un grupo de jóvenes en otro evento y los jóvenes ya salieron, pero así un poco más y con ganas de cortarse las venas. No quiero que se corten las venas, también que sea propicio para pensar, reflexionar de qué hacemos, cómo contribuimos desde los jóvenes, desde las universidades, desde los profesionales, desde los gremios de cómo contribuimos a cambiar esto. No con parches, no con proyectos, programas sueltos, aislados, no. Quizás pensando más bien en una perspectiva de país, una perspectiva de desarrollo, en fin. Entonces, a esto decimos nosotros que no cambiarán estas tendencias, estas condiciones, esta precariedad laboral, mientras tengamos en el país un patrón primario exportador, mientras sigamos siendo una economía extractivista, esta situación no va a cambiar. Y al parecer no va a cambiar. Con el último aviso de endeudamiento con el gobierno chino, esta situación no va a cambiar. Y con lo que nos anunció también el actual gobierno de que piensan quedarse toda la vida, se quieren quedar toda la vida, entonces esta situación cambiará. ¿Sí? Sí, merece un análisis político, pero también mirando desde el empleo por lo menos no va a cambiar. Bueno, entonces, ¿qué se requiere? Y aquí permanentemente me preguntan ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las soluciones? El ser la critica, pero ¿cuáles son las soluciones? No es una cuestión de crítica, es una cuestión de análisis, de mostrar lo que ocurre, nada más. Bueno, se requiere, entre otras cosas, apostar a fortalecer lo productivo, la producción, la industrialización de recursos naturales, la industrialización en general. ¿Cómo se hace eso? No me pregunten. ¿Sí? O sea, requiere a eso. Se invierte muy poco en lo productivo. Los municipios aportan alrededor del 3 a 5% de toda la plata que reciben. 3 a 5%. Hay municipios que invierten menos del 1% a lo productivo. Más son en infraestructura, en construcción de diferentes inmuebles, y de ahí sacar. Lo productivo siempre está descuidado. Siempre está descuidado. Bueno, eso hay que cambiar, esa lógica debemos cambiarla. Y ojalá desde las universidades, desde los profesionales, podamos aportar con ideas mucho más concretas en esta línea de apostar a lo productivo, a la industrialización, pero industrialización en serio, no la que tenemos ahora. Solamente 3% de los minerales se industrializan, y de manera muy básica hoy día. El 97% sale como materia prima bruta del país. 3% se industrializa. Acá el ingeniero Zapata en hidrocarburos no es más del 10%, quizá ahora con las plantas de separadora de líquidos sí subió un poquito más, pero es industrialización muy básica. Entonces hay que avanzar mucho más. Las políticas públicas de empleo, si ustedes me preguntan, ¿y qué ha hecho el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Se han hecho varias políticas públicas de empleo, sobre todo para jóvenes y en general. Pero estas políticas públicas de empleo, mi primer empleo digno, el plan de empleo de emergencia, aquí me quedo, el plan de emergencias, en fin, varios otros proyectos, programas municipales, etc., se han caracterizado porque no han estado inscritos, no han tenido como marco, como paraguas, una política nacional de empleo. No tenemos una política nacional de empleo. Una política nacional de empleo que esté articulada al desarrollo, a una política de desarrollo, a una política de industrialización. Eso no hay. Se hicieron varias políticas, sí, claro, programas y proyectos sobre todo, pero aislados, específicos, muy puntuales. En el Alto, ayer también, en la mañana estuvimos con las autoridades del Alto, del gobierno municipal del Alto, y yo les decía, el beneficio que se hizo a favor de los jóvenes
del proyecto, mi primera experiencia de trabajo en el Alto, favoreció a 97 jóvenes del Alto. Cuando los jóvenes en el Alto son más de 188.000. Fíjense, 97 beneficiarios, respecto a 188.000. Nada, ¿no? Absolutamente nada. Ese es el aporte municipal en el caso del Alto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con muy poco impacto esos proyectos, esos programas. Bueno, en general, y esto permítame este atrevimiento, pero esta provocación, porque es eso, el empleo digno, en general, el empleo de calidad, como llamamos nosotros, o el empleo pleno, ese empleo adecuado, ese empleo digno, según la Constitución, es una utopía. Es una utopía. El año pasado, casi fines del año pasado, le preguntaban al ministro de Trabajo de entonces, señor ministro de Trabajo, ¿qué es empleo digno? No supo responder. ¿Está en la Constitución? Sí. Con salario justo, con derechos laborales, con higiene y seguridad industrial, con ingresos adecuados, con protección social y varias otras cosas más. Eso es empleo digno. ¿Se logrará eso? Es una utopía. Por no decir algo irrealizable. Por no decir algo irrealizable. Es una utopía. La utopía, saben ustedes que es algo que todavía puede, ¿sí?, concretarse con la fuerza de la acción, con la fuerza de lo colectivo, con el cambio social, todavía. Por eso lo pongo casi como una utopía. Bueno, esta perspectiva proyecta al país hacia el futuro, en perspectiva, repito, como una sociedad en riesgo, para tomar un concepto de Ulrich Beck respecto a lo que significa una sociedad en riesgo. ¿Para quiénes? Para los jóvenes y para las generaciones que van a venir. Es una sociedad en riesgo. Entonces, algo tenemos que hacer, algo tiene que hacerse. ¿Sí? Hay un desafío muy grande de por medio. Mientras tanto, repito, esto del empleo digno es una utopía. No nos engañemos, seamos claros en ese sentido. La información estadística que he compartido con ustedes nos muestra claramente que estamos viviendo hoy una situación de empleo precario, más precariedad, más informalidad, más tercerización laboral, más subcontratación, en fin. Esta es la situación y obviamente esto no es por desanimar, ni ser pesimistas, ser un pájaro de mal agüero, no. La idea es que ustedes puedan, sobre todo como profesionales, entiendo que estoy frente a los mejores alumnos de la universidad, los mejores docentes de la universidad, quisiera por favor que esto sea insumos, elementos para reflexionar y ojalá para plantear cambios. En el análisis demográfico se puede mostrar que en los siguientes años, creo que según una exposición del director de la carrera de Sociología, que está trabajando en estos temas de demografía, muestra claramente que a partir de 2025 aproximadamente vamos a tener ya una fuerte concentración de población joven particularmente, en lo que significa tener una mayor capacidad de recursos humanos, pero donde las perspectivas de encontrar un empleo, una fuente de trabajo son cada vez menores. Más gente, pero menos mercado de trabajo. No comparto yo esa preocupación, por supuesto que sí. Y no estamos preparados, obviamente, no estamos preparados para muchas cosas. Entiendo que este curso también tiene que ver con cambio climático, con estos problemas ambientales, en fin, más que ambiental, mucho más que eso. No estamos preparados, absolutamente, ni siquiera por el país, también el mundo, creo yo, para muchos problemas no estamos preparados. Y entonces, claro, ahí necesitamos mucho de materia gris para pensar, reflexionar, discutirlo en los cursos, discutirlo con los alumnos, con los estudiantes. En fin, yo tengo la dicha, digamos así, de trabajar con algunos colegios, con las promociones de colegios, y hablamos de estos temas y claro, ojalá genere por lo menos estas reflexiones, estas preocupaciones respecto a qué está pasando en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, una encuesta de trabajo infantil realizada en 2008, en el país habrían 848.000 niños vinculados y de alguna manera a alguna actividad económica. Esta es la información. Pero esta información es muy general, muy grande,
En realidad, los niños como tal, menores de 14 años, o menores de 15 años más bien, son 491.000, con información de 2008. Esa es la población un poco más real cuando hablamos de trabajo infantil, ¿no? Esto para darle un marco específico. Ahora, hay lo interesante que de esos 491.000, poco más del 80% están vinculados a las actividades de la familia, actividades económicas de la familia. Están más en condición de trabajadores familiares no remunerados. Eso quiero decir, ¿sí? En la economía campesina, en una pequeña empresa, en una microempresa familiar, los niños están contribuyendo con ciertas horas, con cierto tiempo, con ciertas capacidades en ese tipo de actividades. Entonces, ahí el problema, la realidad es mucho más cruda, porque esos niños no perciben un ingreso, ayudan, contribuyen con el negocio familiar, con una actividad económica generada por la familia, ¿sí? Entonces, esta problemática del trabajo familiar no remunerado todavía es un tema pendiente en el país, para entender mejor. Y ahí están los niños, ahí están las niñas como tal. Cuando se habla de explotación laboral de niños, hay que hablar más o menos del menos del 10% de niños y niñas que están trabajando en calidad de obreros o de empleados. Es un bajo el porcentaje. A veces se confunde diciendo los niños están explotados laboralmente, cuando en realidad es un porcentaje menor. La mayor, si se quiere llamar así, explotación, aunque no es propiamente eso, está en la propia familia. Está en estas pequeñas empresas, en fin, donde el niño o la niña contribuye, ayuda económicamente. Y a eso también se está llamando trabajo infantil. Esto para muy rápidamente mostrar en cuadro. Sobre las normas. Efectivamente, las últimas reformas al Código de Niño, Niña y Adolescente disminuyó la edad. Una auditoría de la Organización Internacional del Trabajo ha condenado a Bolivia, ha aplazado a Bolivia por haber disminuido la edad de trabajo de los niños. Y claro, como dice la compañera, efectivamente eso está contribuyendo a legalizar el trabajo infantil, en las condiciones que sean. Aunque sabemos que son condiciones inadecuadas, son condiciones de mayor precariedad, en fin, la está legalizando, está abriendo esa posibilidad de que pueda, entre comillas, reitero, legalizarse el trabajo infantil. Yo comparto plenamente el hecho de que los niños deberían ser niños, gozar de su niñez, del derecho a la educación, del derecho a una familia, del derecho a la salud, derecho a la recreación, en fin, y no precisamente estar condenados al trabajo. Porque los niños que trabajan en actividades y en condiciones sumamente precarias y muy peligrosas. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo y el proyecto de erradicación del trabajo infantil de la UNICEF han identificado un poco más de 25 actividades, de los peores trabajos más bien, que implican a niños y niñas. Ahí están las cooperativas mineras, ¿no? Entre otras, por ejemplo, etc. Pero, reitero, los niños, bajo estas características de que necesitan trabajar, de que la familia necesita otros ingresos, en fin, están insertos en actividades muy precarias y encima muy peligrosas. Entonces, vale la reflexión que hace la compañera en el sentido de que lamentablemente algunas normas como el código actual, ¿sí?, en lugar de contribuir a que eso vaya cambiando, más bien empeora, bajando la edad de trabajo permitido, aunque sea con reconocimiento, con reconocimiento de un apoderado, del padre de familia, no importa, pero sí hay esta situación bastante delicada. Una pregunta que tenemos que hacernos todos es, bueno, ¿cuál es nuestro rol como profesionales, como docentes, como jóvenes o simplemente como ciudadanos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos frente a esto? Claro, en el caso de nuestra institución, del CEDLA, lo que hacemos mínimamente es difundir, es denunciar lo que está sucediendo en diferentes rubros, diferentes actividades. Permítanme contarles, por ejemplo, que estamos preparando un informe de derechos laborales, el último del periodo 2014-2015, y entre otras cosas estamos denunciando trabajo gratuito.
Es increíble cómo en pleno siglo XXI en Bolivia tenemos gente que trabaja gratis, o lo obligan a trabajar gratis, y lo digo así muy concretamente, los supermercados, los niños que empaquetan, trabajan gratis. Supermercados que han crecido una barbaridad. El año pasado han generado más de 450 millones de dólares. Y se aprovechan del trabajo gratuito de los niños. No puede ser. No puede ser. Entonces, disculpen que les comente de esta manera, pero claro, en algún momento lo vamos a ver de manera más pública, pero se dan ese tipo de condiciones frente a las cuales no podemos callarnos, por lo menos no podemos callar. ¿Sí? Entonces, me parece muy bien la dirección la acompaña en el sentido de preguntar cuál es nuestro rol, y sobre todo en la docencia, por supuesto, con toda razón. No es formar por formar, no es sacar por sacar profesionales, egresados de las universidades. El problema no es cuántos defienden su título, cuántos sacan su título, cuántos hacen su tesis, no. El problema es cómo comprometemos a toda esa gente para aportar, contribuir, desde muchas perspectivas. Ahí me dio mucha bronca, aquí lo va a ratificar el ingeniero Zapata. En el caso del litio, por ejemplo, me dio muchísima rabia que un equipo o varios equipos de estudiantes profesionales de la UTO, de la Universidad Técnica de Oruro, hayan sido marginados de los proyectos pilotos de litio. Los sacaron cuando podían aportar muchísimo a lo que significa la industrialización del litio. Lo sacaron. Una decisión política de este gobierno. ¿Eh? Entonces, las condiciones son otras, son distintas. Entonces, hay muchas preguntas, hay muchos desafíos en torno a esto de qué hacemos, cómo planteamos. Preguntarse cuáles son las soluciones, ya no hay solución, no hay recetas. Lo que hay que hacer es construir. Yo, por lo menos yo, soy muy partidario de la construcción colectiva, de lo colectivo, de la reflexión colectiva.